Se dice que en las vastas arenas del desierto egipcio, donde el sol funde los horizontes y el viento canta en la lengua de la antigüedad, se alza un templo que ningún mapa conoce. Perdida entre las dunas, se oculta a los ojos humanos como un misterio al amparo de la noche. Los ancianos de la zona susurran que este templo solo aparece en las noches de luna llena, cuando su luz plateada atraviesa las arenas como el manto de seda de la diosa Nat. A través de la bruma del espejismo se ven las columnas, acribilladas por el tiempo como el rostro de un viejo sacerdote con las arrugas de la sabiduría. Y en las paredes del templo, tallados en piedra, danzan jeroglíficos que cuentan historias de dioses y héroes, de amor y traición, de vida y muerte. Se dice que quien encuentre este templo y pueda leer los antiguos símbolos aprenderá los secretos del universo. Pero para ello no solo es necesario conocer el lenguaje de los jeroglíficos, sino también escuchar el susurro del viento que transporta las voces de los. Así comienza nuestro viaje, un viaje al mundo de leyendas y misterios del antiguo Egipto. Saludos, queridos amigos. Es un placer volver a verles en nuestras conferencias. Hoy vamos a hacer un largo viaje. Un viaje no solo en el espacio, sino también en el tiempo, hasta lo más profundo de los siglos, cuando a orillas del Nilo nacían las leyendas, envueltas en misterio y magia. Tocaremos los antiguos mitos de Egipto, tan misteriosos y bellos como el resplandor de la luna sobre la pirámide de Keops. Estas historias se transmitían de boca en boca, de ancianos a niños, susurradas por la noche, bajo el cielo estrellado del desierto. Hoy descubriremos los antiguos secretos que guardan los muros de templos perdidos y pergaminos escritos por la mano de sacerdotes. Aprenderemos cómo nacían y morían los dioses, cómo gobernaban el mundo y protegían a la gente, cómo sus imágenes se reflejaban en el sol y las estrellas, en el agua del Nilo y en las arenas del desierto. Pero no solo hay mitos por delante. Vamos a hablar de una época en la que estas leyendas estaban vivas. Cuando sacerdotes con túnicas blancas susurraban plegarias y los faraones, hijos de los dioses, caminaban entre los mortales. Aprenderemos cómo los mitos han influido en la política, la guerra y la paz, la vida cotidiana de la gente corriente, sus creencias, miedos y esperanzas. Será un viaje a un mundo donde cada piedra guarda un secreto y cada jeroglífico cuenta una historia. Miraremos a los ojos de los dioses y escucharemos los susurros de los espíritus. Y tal vez darse cuenta de que, incluso después de miles de años, estas leyendas siguen vivas en nosotros. Así pues, abramos las puertas al pasado y viajemos a los mitos y misterios del antiguo Egipto. Jeroglíficos del antiguo Egipto. Pero, ¿cómo se aprenden estos secretos? ¿Cómo escuchar las voces de quienes vivieron hace miles de años? Nos dejaron un mensaje esculpido en piedra, escrito en rollos de papiro, tallado en las paredes de templos y tumbas. Son símbolos misteriosos, patrones que danzan sobre la piedra como antiguos conjuros. Son jeroglíficos, palabras llenas de magia y sabiduría, palabras que han sobrevivido al paso del tiempo, palabras que, si se escuchan, pueden contarnos la historia del propio tiempo. Los antiguos egipcios creían que los jeroglíficos se los había dado a la gente el mismísimo dios de la sabiduría, Thoth. Señor del tiempo, patrón de la luna y del conocimiento, era el intermediario entre el mundo de los dioses y el de los hombres. Era él quien registraba las decisiones de los dioses y llevaba un registro de los destinos humanos. A Thoth se le representaba con la cabeza de un ibis o pavo, porque, según las leyendas, la forma del pico del ibis se asemeja a la hoz de la luna joven, símbolo del conocimiento secreto. Se creía que tocando un rollo de papiro con un pincel de caña, Thoth despertaba fuerzas ancestrales a la vida.
Los textos antiguos cuentan que, cuando se creó el mundo, Thoth pronunció la primera palabra. En ese instante, el universo tomó forma y el caos retrocedió. La palabra se hizo carne y el sonido se convirtió en luz. Desde entonces, cada jeroglífico es portador de un fragmento de este poder creador. Pero los jeroglíficos egipcios no son solo letras o palabras. Los antiguos sacerdotes decían, una palabra vive mientras se la recuerda. Creían que cada símbolo estaba dotado de espíritu y, por tanto, de voluntad propia. Se creía que la imagen de un animal podía cobrar vida si se le trataba irrespetuosamente. Por eso, en las tumbas de nobles y faraones se tachaban a menudo los jeroglíficos de serpientes o escorpiones. Así se les privaba de su poder para que no dañaran el alma del difunto en la otra vida. Pero no solo las criaturas peligrosas albergaban magia. Por ejemplo, el símbolo, Anak, que significa vida, no era solo una palabra. Era un amuleto que concedía la inmortalidad. Se representaba en sarcófagos, se colocaba en las manos de las momias y se llevaba como amuleto. Se creía que el ANJ creaba un círculo mágico que los espíritus malignos no podían atravesar. Otro símbolo poderoso es el Uyat, el ojo de Horus. Cuenta la leyenda que cuando el dios Horus luchó contra su tío Set por el trono de Osiris, perdió el ojo izquierdo. Pero el dios Thoth le curó y le devolvió la vista. Desde entonces, el Uyat se ha convertido en un símbolo de protección, curación y sabiduría. Se representaba en amuletos y sarcófagos para que el difunto viera el camino a la otra vida. Pero los jeroglíficos no solo creaban mundos, sino que los protegían. En las paredes de las tumbas de faraones y nobles hay conjuros de protección. Estas inscripciones protegían de los malos espíritus que podían perturbar la paz del difunto. Por ejemplo, los textos de las pirámides, algunos de los textos religiosos más antiguos inscritos en las paredes de las pirámides, utilizaban fórmulas en las que se pedía a los dioses que protegieran al faraón en su viaje al más allá. Se creía que una palabra hablada o escrita se convertía en realidad. Por ello, los sacerdotes elegían los jeroglíficos no solo por su significado, sino también por su sonido, creando una armonía mágica. Uno de estos hechizos era la palabra de retorno, que otorgaba al difunto la capacidad de volver a la vida en forma de espíritu. Se tallaba en los sarcófagos para que el alma pudiera viajar libremente entre los mundos. ¿Cuándo aparecieron los primeros jeroglíficos? Los eruditos creen que ocurrió alrededor del 3200 a.C., durante el período del Reino Temprano. Al principio se utilizaban para grabar textos religiosos. Los sacerdotes tallaban oraciones en losas de piedra para dirigirse a los dioses. Más tarde, los jeroglíficos se utilizaron para necesidades administrativas, registrar las cosechas, llevar un registro de los impuestos y anotar los contratos. Pero el conocimiento de los símbolos solo estaba al alcance de unos pocos elegidos. Escribas y sacerdotes se sometían a largos años de formación en templos donde se les revelaban los secretos de las palabras y la magia. Se creía que si uno escribía mal un carácter, podía cambiar su destino. Por eso los escribas escribían cuidadosamente cada signo, creyendo que de ello dependían sus vidas y las de aquellos cuyos nombres inscribían en la historia. Una leyenda dice que el faraón Keops, que construyó la Gran Pirámide, poseía un libro mágico escrito por el propio Thoth. Contenía palabras que podían animar estatuas y controlar los elementos. Pero un día el libro desapareció. Pero las inscripciones talladas en las salas secretas de la pirámide permanecieron. Se dice que aún conservan el poder de las palabras, capaces de despertar a los antiguos dioses. Existe otra leyenda, la maldición de los faraones.
Se creía que si se perturbaba la momia, los jeroglíficos cobrarían vida y las calamidades caerían sobre el profanador. Así, en la tumba de Tutankamón se encontraron inscripciones: la muerte tocará a quien perturbe el sueño del faraón. Tras el descubrimiento de la tumba, muchos de los exploradores murieron en circunstancias misteriosas. Los jeroglíficos son algo más que escritura. Es el lenguaje de los dioses, la magia de las palabras y la historia escrita en piedra. Cada signo es una clave de los misterios del mundo antiguo, de mitos y leyendas que han vivido durante milenios. La edad de las leyendas, el mundo de los dioses y los faraones. La era de las leyendas del antiguo Egipto comenzó hace miles de años, cuando los faraones eran considerados descendientes de dioses con poderes divinos. Esta civilización se originó a orillas del Gran Nilo, que era fuente de vida, inspiración e infinitos mitos. En opinión de los antiguos egipcios, el mundo surgió de la interacción de las fuerzas del orden, Ma'at, y el caos, Isifet, y los dioses gobernaban estas fuerzas, controlándolo todo, desde el sol naciente hasta el desbordamiento del Nilo. Estos mitos no solo explicaban la estructura del mundo, sino que impregnaban todas las esferas de la vida, vinculando lo terrenal con lo divino. Los faraones eran percibidos como dioses vivientes, intermediarios entre el pueblo y el cielo. No solo gobernaban el estado, sino que también apoyaban el orden cósmico de Ma'at. Por ejemplo, Khufu, que construyó la gran pirámide de Giza, se hacía llamar hijo del dios del sol Ra, lo que justificaba su poder absoluto. Durante los rituales, el faraón desempeñaba funciones sagradas, era a la vez sacerdote y dios, lo que reforzaba su conexión con los cielos. Cuando ofrecía sacrificios en los templos, simbolizaba el apaciguamiento de los dioses y garantizaba la prosperidad de toda la nación. Así, la política y la religión en Egipto formaban una unidad inseparable. Los mitos impregnaban la vida cotidiana de los egipcios, determinando su visión del mundo y su comportamiento. La gente creía que los dioses vigilaban todos sus movimientos, por lo que se esforzaban por vivir según los principios de Ma'at: verdad, justicia y armonía. Por ejemplo, Anubis, el dios del más allá, pesaba el corazón del difunto en la balanza de la verdad, decidiendo su destino en la otra vida. Para encontrar la felicidad eterna, los egipcios construían tumbas decoradas con escenas del libro de los muertos y colocaban amuletos y textos mágicos en las sepulturas. Así, los mitos guiaban a la gente no solo en vida, sino también después de la muerte. Las representaciones de los dioses y las leyendas sobre la creación del mundo inspiraron a artistas y arquitectos para crear majestuosos templos, estatuas monumentales y coloridos frescos. Los templos se construían como hogares de los dioses, y las estatuas de las divinidades se consideraban sus encarnaciones terrenales. Por ejemplo, el templo de Karnak, dedicado a Amón-Ra, no era solo un lugar de culto, sino que personificaba el orden cósmico. Sus grandes columnatas, decoradas con relieves que representaban las victorias de los faraones, simbolizaban la conexión entre el cielo y la tierra, afirmando el origen divino del poder. Dentro de estos muros, los mitos cobraban vida y se llenaban de poder mágico. Los jeroglíficos desempeñaban un papel especial en la transmisión de los mitos. No solo transmitían palabras, sino que también tenían poderes mágicos, dando vida a las palabras escritas. Las paredes de templos y tumbas representaban escenas de mitos: el nacimiento de Ra del caos primordial, la batalla entre Goor y Set, el renacimiento de Osiris. Estas imágenes se transmitían de generación en generación, preservando antiguas leyendas en la memoria del pueblo. Por ejemplo,
En la tumba de Nefertari, esposa de Ramsés II, escenas del libro de los muertos la representan ante los dioses en el más allá. Las imágenes de Anubis pesando su corazón y Osiris en el trono ilustran el mito del juicio de los muertos y la consecución de la vida eterna. Los mitos han inspirado no solo a artistas, sino también a escritores. Se reflejaron en la literatura, formando principios morales y éticos. Por ejemplo, Enseñanzas de Actua, explicaba los principios de Maat, enseñaba sabiduría y justicia. La leyenda de Horus y Seta luchando por el trono de Osiris se convirtió en una alegoría de la lucha entre el orden y el caos, el bien y el mal. Estas historias se transmitieron primero oralmente y luego por escrito en papiros, preservando la sabiduría de los antiguos egipcios para la posteridad. Incluso después de la caída de la civilización, los mitos del antiguo Egipto siguieron influyendo en el mundo. Durante el Renacimiento, los artistas europeos se inspiraron en temas egipcios, recreando en sus obras imágenes de dioses y faraones. En el siglo XIX, tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la egiptomanía barrió el mundo. Los motivos antiguos penetraron en la arquitectura, la joyería y la moda. Hoy, los mitos siguen inspirando el cine, la literatura y el arte, manteniéndose vivos y vigentes. Los mitos del antiguo Egipto no solo explicaban el universo, sino que también daban forma a las normas sociales, inspiraban el arte y la arquitectura y definían el modo de vida. Han conectado a generaciones, desde los faraones hasta nuestros días, transmitiendo la sabiduría de los antiguos antepasados. Estas leyendas siguen vivas, encantando con su misterio y poder, recordándonos las eternas cuestiones de la vida, la muerte y el sentido de la existencia. Panteón de dioses. El panteón de los dioses del antiguo Egipto. Un mundo en el que los dioses no eran solo entidades con un poder increíble, sino la encarnación del orden cósmico, la sabiduría y la eternidad. Gobernaban el universo, creaban leyes y protegían al mundo del caos. Cada acontecimiento en la vida del hombre, desde el nacimiento hasta la muerte, estaba relacionado con la voluntad de estos dioses. Sus imágenes cobraban vida en templos y tumbas, en rollos de papiro y en leyendas que se transmitían de generación en generación. A la cabeza de este mundo divino se encontraba Ra, el dios del sol y creador de todas las cosas. Los egipcios creían que al principio de los tiempos solo existía un vasto océano de caos, oscuro, frío y silencioso. De sus aguas surgió la colina de Ben-Ben, en cuya cima brilló el primer rayo de sol, Ra. Ra se creó a sí mismo pronunciando su nombre secreto, oculto a todos. La palabra que pronunció tenía tal poder que dio origen al universo. De su aliento creó el aire, de sus lágrimas creó a la humanidad y de las llamas de sus ojos creó a la diosa Hathor. Estableció el orden de Maat para que el mundo no volviera al caos. Cada día Ra viajaba por el cielo en su grajo solar Maniet, iluminando la tierra con su resplandor. Por la mañana, nacía como el joven dios Khepri, un escarabajo solar que hacía rodar un disco de fuego por el cielo. Al mediodía alcanzó el cenit en todo su esplendor, y al atardecer se transformó en el anciano Atum y descendió más allá del horizonte. Pero la noche no fue un descanso para Ra, sino una prueba. En su torre nocturna Mesektet descendió a Duat, el inframundo de la oscuridad y el misterio. Allí atravesó 12 puertas, que simbolizaban las horas de la noche, luchando contra las fuerzas del caos. Su principal enemigo era Apop, una enorme serpiente, personificación de la oscuridad y el mal. Cada noche, Apop intentaba tragarse el disco solar y sumir al mundo en una noche eterna. Pero Ra contaba con la ayuda de los dioses defensores,
Set luchaba contra el monstruo con una lanza, e Isis lanzaba hechizos mágicos. Tras derrotar a Apop, Ra renació en Oriente como Khepri, y el ciclo comenzó de nuevo. Se creía que el amanecer era la victoria de Ra sobre la oscuridad y el caos. Cada día, la gente acogía el amanecer como una señal de que el mundo seguía existiendo y de que el orden de Ma'at permanecía intacto. Los faraones se llamaban a sí mismos hijos de Ra, enfatizando su origen divino y su derecho al trono. Construyeron majestuosos templos en su honor, erigieron obeliscos como rayos de sol apuntando al cielo. El templo más grandioso estaba en Heliópolis, la ciudad del sol, donde los sacerdotes realizaban rituales diarios para mantener a Ma'at en orden. A Ra se le representaba con la cabeza de un halcón coronado con un disco solar, rodeado por la serpiente Urei, símbolo del poder real y la protección. A veces se le representaba como el escarabajo Khepri o el anciano Atum. Con el tiempo, el culto a Ra se fusionó con otros dioses. Se convirtió en Amon-Ra en Tebas, Jorom-Ra en Heliópolis, pero siempre siguió siendo la encarnación del sol, la vida y la creación. La gente creía que tras la muerte sus almas irían a la torre nocturna de Ra para derrotar con él al caos y renacer a la vida eterna. Ra era más que un dios solar. Era el principio y el fin, la luz y la oscuridad, el creador y el preservador del orden. Su viaje a través del cielo simbolizaba el renacimiento eterno, y su lucha con Apop nos recordaba que la luz siempre vence a la oscuridad. Después de Ra, el mundo empezó a llenarse de vida y movimiento, pero le faltaba equilibrio. Por eso surgieron Su y Tefnut, sus primeros hijos creados a partir del aliento y las lágrimas. Su se convirtió en el dios del aire y la luz, y Tefnut en la diosa de la humedad y la lluvia. Su era tan invisible como el aire mismo, pero su presencia se sentía en cada respiración, en el susurro del viento y el vaivén de las hojas. Separaba el cielo de la tierra, creando espacio para la vida. Los egipcios creían que sostenía a Nat, la diosa del cielo, para que no se desplomara sobre la tierra. Su era representado como un hombre con una pluma de avestruz en la cabeza, símbolo de la ligereza del aire y de la verdad. Estaba de pie con los brazos levantados, sosteniendo la bóveda celeste, o el caos refrenado, personificado por la serpiente Apop. Tefnut, hermana y consorte de Su, era la encarnación de la humedad, el rocío, la lluvia y la niebla. Encarnaba lo femenino, la suavidad y la fertilidad. Sin ella no habría vida, porque la humedad da a la tierra fertilidad y a las criaturas el poder de vivir. Tefnut era representada con cabeza de leona, lo que enfatizaba su fuerza y ferocidad. Como leona, podía ser una feroz defensora del orden de Ma'at, pero también una misericordiosa dadora de lluvia. Su y Tefnut representaban juntos el equilibrio, aire y humedad, luz y sombra, masculino y femenino. Sin su unión, el mundo estaría vacío y sin vida. Un día Tefnut abandonó Egipto, enfadada con Su. Se fue al lejano desierto de Nubia, y con ella se fue la humedad. La tierra se secó y el aire se volvió caliente y sofocante. El mundo se sumió en el caos. Ra envió a Su a buscarla, pero no pudo encontrarla. Entonces el dios Thoth, guardián de la sabiduría y el conocimiento, encontró a Tefnut, le habló del dolor de su padre y su hermano y la convenció para que regresara. Con el regreso de Tefnut, llegaron las lluvias a Egipto, y con ellas la vida y la fertilidad. Así se restableció el equilibrio y la unión de Su y Tefnut devolvió la armonía al mundo. Sus hijos, Geb y Nat, heredaron los poderes de sus padres y se convirtieron en la encarnación de la tierra y el cielo. Geb y Nat son los hijos de Su y Tefnut,
la encarnación de la tierra y el cielo, amantes eternos que nunca debieron estar juntos. Su historia es la historia de la división del mundo en terrenal y celestial, la historia que explica por qué el cielo está sobre nuestras cabezas y la tierra bajo nuestros pies. Geb, el dios de la tierra, era representado como un hombre tumbado de espaldas. Su cuerpo estaba cubierto de motivos verdes, símbolos de plantas, bosques y campos, porque era él quien daba fertilidad a la tierra, quien la hacía capaz de dar a luz a las cosechas. Geb era el padre de todos los seres vivos. Daba alimento a personas y animales, era la fuente de la vida, pero al mismo tiempo podía provocar terremotos y desastres cuando se enfadaba. El susurro del viento en las montañas y el susurro de las hojas en los bosques eran la voz de Geb. Nat, diosa del cielo, era una mujer majestuosa cuyo cuerpo se curvaba sobre Geb para formar el firmamento. Su piel estaba tachonada de estrellas, y cada noche se tragaba un disco solar para darlo a luz de nuevo a la mañana siguiente. Nat era la madre de las luminarias, la guardiana de los caminos estrellados, la estrella que guiaba a los viajeros. Se la consideraba la patrona de los muertos, porque por la noche tomaba a las almas en sus brazos, conduciéndolas por la Vía Láctea hacia el más allá. Sin embargo, el amor de Geb y Nat estaba prohibido. Su padre, Su, el dios del aire, los separó elevando a Nat por encima de la tierra y separándolos para siempre con sus manos. Esta separación era necesaria para la creación del mundo, para el surgimiento de un espacio donde los humanos pudieran vivir. Pero Geb y Nat nunca dejaron de luchar el uno por el otro. Cada noche, cuando el cielo desciende hacia la tierra, Nat se inclina sobre Geb, casi tocándolo, pero el alba vuelve a separarlos. Isis es la diosa de la magia, la maternidad y la fidelidad. Fue esposa de Osiris y madre de Gor, hermana de Set y Neftis, hija de Geb y Nat. Su nombre en la antigua lengua egipcia sonaba como Aset, que significa trono, y no sin razón en su cabeza se representaba a menudo el trono real, símbolo de su poder y conexión con el gobierno de los faraones. Isis poseía un poder mágico incomparable, conocía los secretos de la vida y la muerte, podía curar heridas y resucitar a los muertos. Era venerada como una gran hechicera y protectora de los niños. Personificaba el amor maternal y la fidelidad, convirtiéndose en el ideal de esposa y madre en la antigua cultura egipcia. Tras la muerte de Osiris, Isis no aceptó la pérdida. Fue en busca del cuerpo de su marido, atravesando desiertos y pantanos, encontrando peligros y obstáculos. Su viaje estuvo lleno de pruebas, pero el amor y la devoción la ayudaron a superarlo todo. En su búsqueda contó con la ayuda de su hermana Neftida, que personificaba la devoción y el apoyo en el dolor. Juntas encontraron el cuerpo de Osiris escondido entre los juncos del delta del Nilo. Cuando Set se enteró del descubrimiento, se puso furioso y cortó el cuerpo de Osiris en 14 pedazos y los esparció por todo Egipto. Isis no se rindió, consiguió la ayuda de Anubis y partió de nuevo, recogiendo las partes del cuerpo de su marido. Cada lugar donde encontraba un trozo de Osiris se convertía en sagrado y se construían templos en su honor. Este ritual simbolizaba la restauración del orden a partir del caos, el renacimiento de la vida a partir de la muerte. Con gran poder mágico, Isis reunió el cuerpo de Osiris y lanzó hechizos vivificadores. De este modo pudo devolverle la vida durante un breve instante para concebir un hijo, Horus, que debía vengar a Set y restablecer la justicia. Después de esto, Osiris comenzó a gobernar en Duat, e Isis se escondió en los juncos del delta para criar a Horus en un lugar seguro. En el exilio, se enfrentó a muchas pruebas. Set persiguió a su hijo, tratando de destruir al heredero de Osiris.
Isis protegió al niño con magia, se transformó en ave y lo escondió entre los pantanos, pero el peligro acechaba a cada paso. Un día, Horus fue picado por una serpiente venenosa, e Isis, desesperada, pidió ayuda a Thoth, el dios de la sabiduría. Este curó a Horus, e Isis juró que su hijo derrotaría a Set y se convertiría en el legítimo soberano de Egipto. Mientras Horus crecía, Isis fue su mentora, preparándole para la batalla por el trono. Le enseñó sabiduría y magia y le inculcó la creencia en la justicia. Horus luchó contra Set en feroces duelos que duraron muchos años. Isis se puso del lado de su hijo, pero en una de las batallas, llevada por la compasión, perdonó a Set, por lo que Horus le cortó la cabeza furioso. Set la curó, e Isis siguió apoyando a su hijo, dejando a un lado sus emociones en aras de la restauración de Maat. Isis no solo era madre, sino también una poderosa diosa de la magia. Conocía los nombres secretos de los dioses y podía controlar la realidad. En una leyenda, engañó a Ra para que revelara su nombre secreto mordiéndole con una serpiente mágica y ofreciéndole curarle solo a cambio de su nombre. Ra se vio obligado a revelar el secreto, y desde entonces Isis adquirió un gran poder, convirtiéndose en la señora de la magia. Isis se convirtió en símbolo de fidelidad, maternidad y protección. Se la honraba como patrona de mujeres y niños, protectora de los faraones. Se construyeron templos de Isis por todo Egipto, y su culto se extendió más allá de sus fronteras hasta Grecia y Roma. Se la representaba con el niño Horus en brazos, lo que se convirtió en el prototipo de la iconografía de la Virgen María con el niño Jesús en el cristianismo. Isis encarnaba el ideal de fuerza y sabiduría femeninas. No solo era esposa y madre, sino también una poderosa diosa capaz de resistir al caos y a la muerte. Su historia es una historia de amor, sacrificio y victoria de la luz sobre la oscuridad. Se convirtió en un símbolo eterno de lealtad y cuidado maternal, magia y sabiduría, la encarnación del poder femenino y el amor inmortal. Set es el dios del caos, la oscuridad y la destrucción. En la antigua mitología egipcia, encarnaba las fuerzas desenfrenadas de la naturaleza, la tormenta y el desorden. Su imagen era compleja y contradictoria. Set era el hijo menor de Geb y Nat, hermano de Osiris, Isis y Neftis, así como el esposo de Neftis. Se caracterizaba por un temperamento fogoso y desenfrenado, que le hacía sentir celos de su hermano Osiris. Set es conocido en los mitos como el asesino de Osiris. Cegado por los celos y el ansia de poder, asesinó a traición a su hermano, descuartizó su cuerpo y lo esparció por todo Egipto. Esta cruel acción cimentó para siempre la imagen de Set como dios de la destrucción y la enemistad. Sin embargo, en la antigüedad se le percibía no solo como la encarnación del mal, sino también como una fuerza necesaria para mantener el equilibrio cósmico. Set no solo era el enemigo de Osiris y Horus, sino también el protector del sol. Luchaba a diario con la enorme serpiente Apop, que intentaba tragarse la barca solar de Ra y sumir el mundo en la oscuridad. En esta batalla Set aparecía como el protector del orden y la luz, lo que enfatizaba su naturaleza dual. 007 A Set se le representaba como una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de animal fantástico con cara curvada, orejas cuadradas erguidas y larga cola bifurcada. Esta criatura mítica no tenía análogos entre los animales reales, lo que acentuaba su esencia única y misteriosa. La imagen de Set evolucionó con el tiempo. En los primeros periodos se le honraba como dios de la fuerza y el valor militar, protector de la torre solar. Pero tras la unificación del Alto y Bajo Egipto, el culto a Set empezó a desvanecerse. Se le asoció con los invasores extranjeros y el caos,
lo que acabó por cimentar su reputación negativa. No obstante, Set siguió formando parte del panteón. Los egipcios entendían que el mundo se compone de opuestos y que la armonía solo se alcanza a través de la lucha entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Set formaba parte integrante de esta lucha eterna, encarnando el poder que, al destruir, permite que el mundo se renueve. Neftida es una diosa misteriosa y enigmática del antiguo Egipto, que representa la oscuridad de la noche, el misterio del más allá y la protección de los muertos. Era la esposa de Set, el dios del caos y la destrucción, así como la hermana de Isis y Osiris, y la madre de Anubis. Su nombre se traduce como Señora de la Casa, lo que simboliza su conexión con lo secreto, oculto e inescrutable. Neftida era representada como una mujer con los jeroglíficos de su nombre en la cabeza, los signos de la casa y la cesta. Su aspecto combinaba suavidad y tristeza, fuerza oculta y sabiduría, oscuridad misteriosa y tiernos cuidados. Aunque se la asociaba con el mundo de los muertos, se la consideraba su protectora y patrona, que ayudaba a las almas a encontrar la paz. Neftis es conocida por su devoción a Isis y Osiris. Cuando Set mató a Osiris, ella, junto con Isis, lloró su muerte y ayudó a recoger su cuerpo para devolverlo a la vida. Se creía que su lamento era tan amargo y desgarrador que penetraba en el mundo de los muertos, llenándolo de dolor y compasión. En los rituales funerarios, Neftis desempeñaba un papel importante como protectora del difunto. Guardaba el sarcófago, ayudaba al alma a atravesar los peligros del más allá y a encontrar el camino hacia Osiris, el señor de Duat. Su nombre se invocaba a menudo en hechizos y ritos, invocando su protección y cuidado del alma. Aunque a Neftis se la asociaba con la noche y la oscuridad, no se la consideraba una diosa maligna. Su oscuridad era suave, como el velo de la noche que cubre la tierra. Simbolizaba el final del día y el comienzo de un nuevo ciclo, protegiendo el sueño y la paz tanto de los vivos como de los muertos. Su relación con Set era compleja y contradictoria. Aunque era su esposa, Neftis no apoyó su traición a Osiris. Además, abandonó a Set, permaneciendo leal a su hermana Isis y a su sobrino Horus. Neftida es la encarnación del dolor, la compasión y la devoción. Guardaba las fronteras entre los mundos, protegía a los que habían ido al más allá y ayudaba a los vivos a sobrellevar la pérdida. Su presencia secreta recordaba que a cada noche le sigue un amanecer, y que incluso en la oscuridad más profunda hay un lugar para la esperanza y la luz. Anubis era el dios de la muerte, del embalsamamiento y el guía de las almas al más allá. Su aspecto, un hombre con cabeza de chacal o lobo negro, era sobrecogedor, pues habitaba en la frontera entre la vida y la muerte, custodiando la paz de los muertos y guardando los caminos hacia Duat, el reino de las sombras. Su nombre se traduce como, el que está en las colinas, ya que los chacales solían merodear cerca de las necrópolis, custodiando la paz de los difuntos. Anubis era hijo de Osiris y Neftis, pero fue criado por Isis, que lo tomó como propio. La leyenda cuenta que Neftis dio a luz a Anubis por Osiris, tomando la forma de Isis. Temiendo la ira de Set, su marido, abandonó al niño, pero Isis lo encontró y lo crió, convirtiéndose en su segunda madre. Así, Anubis se convirtió en el protector de Osiris y fiel guardián de los muertos. Cuando Set asesinó a Osiris a traición desmembrando su cuerpo y esparciéndolo por todo Egipto, Anubis ayudó a Isis a recoger los restos de su padre. Embalsamó el cuerpo de Osiris envolviéndolo en vendas de lino, lanzando hechizos mágicos y devolviendo la vida a su cuerpo. Gracias a Anubis, Osiris resucitó y se convirtió en el soberano de Duat, el reino de las sombras. Desde entonces,
Anubis es el patrón de los embalsamadores y el guardián de las almas. Anubis era quien acompañaba a las almas de los muertos a Duat. Las recibía en el umbral del más allá y las conducía a la sala de Maat, donde tenía lugar el juicio de las almas. Allí, frente al trono de Osiris, el alma del difunto se sometía al ritual de pesar el corazón. Anubis sacaba el corazón del difunto y lo ponía en una de las balanzas, y en la otra, la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era ligero, el alma pasaba al más allá; si era pesado, era devorada por Amat, un monstruo con cabeza de cocodrilo y cuerpo de león. Anubis no solo era juez, sino también protector. Protegía a los muertos de los demonios y espíritus malignos, acompañándolos en su viaje hacia Osiris. Su pelaje negro simbolizaba la fertilidad del lodo del Nilo y el renacimiento, porque para los egipcios la muerte no era más que un pasaje a otro mundo, donde el alma seguía viviendo. Anubis custodiaba las tumbas y los sarcófagos para que nada pudiera perturbar la paz de los muertos. Su imagen adornaba sarcófagos, amuletos y templos. Los sacerdotes sagrados de Anubis realizaban ritos de embalsamamiento, envolviendo las momias en vendas de lino con encantamientos mágicos para proteger a las almas en su viaje. Se creía que el propio Anubis guiaba las manos de los sacerdotes, protegiendo la paz de los muertos y ayudándoles a renacer en el otro mundo. Anubis no era un dios maligno, como podría sugerir su asociación con la muerte. Era un guardián del orden y protector de la justicia. Su papel consistía en vigilar a Maat en la Duat, asegurándose de que las almas pasaran a la otra vida de acuerdo con las leyes de la verdad y la armonía. Era el guardián entre los mundos, el guía de las almas y el protector de los muertos. Anubis era representado con cabeza de chacal o lobo negro, cuyo pelaje negro simbolizaba el cielo nocturno y el fértil barro del Nilo. Sus ojos brillaban como estrellas, recordándonos que incluso en la oscuridad hay luz. Era el guardián de las tumbas, el protector de la paz y el guía de las almas, custodiando el orden de Maat y la justicia en el mundo de los vivos y los muertos. Las historias de Anubis están llenas de misticismo y misterio. Su imagen combina el miedo a la muerte y la veneración como guardián del orden. Era quien se situaba en el límite de los mundos, protegiendo las almas de los muertos y ayudándoles a encontrar la vida eterna. Su papel era indispensable en el panteón de dioses egipcios, pues mantenía el equilibrio entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el mundo de los hombres y el reino de las sombras. Anubis es el guardián de Duat, el guardián de la paz y el guía de las almas. Su imagen se convirtió en símbolo de eternidad y justicia, recordando que la muerte es solo una transición a un nuevo mundo, pero el alma vive para siempre. Tot es el dios de la sabiduría, el conocimiento, la escritura y la magia. Su aspecto, un hombre con cabeza de ibis o pavo, simbolizaba la sabiduría y la perspicacia. En sus manos solía llevar un estilete y un rollo de papiro, pues era el guardián de todo el conocimiento, el escriba de los dioses y el creador de la escritura. Su nombre significaba, el que cuenta, reflejando su papel en el cálculo, la medición y el mantenimiento del orden en el universo. Thoth surgió del caos con Maat, la diosa de la verdad y el orden. Era el consorte de Maat, y juntos mantenían el equilibrio del universo, impidiendo que el caos se apoderara de nuevo del mundo. Thoth escribía las leyes de Maat, registraba los destinos de hombres y dioses y llevaba crónicas de todos los acontecimientos, tanto terrestres como celestes. Su papel de escriba le convertía en testigo de todo lo que ocurría en el mundo. En los mitos, Thoth desempeñó un papel clave en el renacimiento de Osiris. Cuando Set desgarró el cuerpo de Osiris, Thoth ayudó a Isis y Anubis a recoger sus restos.
Lanzó hechizos y escribió rituales que devolvieron la vida a Osiris. Desde entonces, Thoth ha sido el santo patrón de la magia, la curación y los rituales de embalsamamiento, y sus escritos constituyeron la base del Libro de los Muertos, una antigua guía egipcia para la vida después de la muerte. En el Tribunal de las Almas, en la sala de Maat, Thoth estaba junto a la balanza en la que se pesaba el corazón del difunto. Anotaba los resultados del pesaje, registraba las decisiones de Osiris y pronunciaba el veredicto. Su incorruptibilidad y objetividad le convertían en el verdadero guardián de la justicia. No solo registraba el destino de las almas, sino que también las ayudaba dándoles consejos y guiándolas por el buen camino. Thoth también era considerado el dios de la luna. Su relación con la luminaria nocturna se explicaba por su don para contar, llevaba un calendario, controlaba el cambio de las fases lunares y las estaciones. Gracias a él, los egipcios creaban calendarios precisos, celebraban las fiestas y realizaban las labores agrícolas en el momento adecuado. El disco lunar sobre la cabeza de Thoth simbolizaba no solo el tiempo, sino también su capacidad para iluminar la oscuridad del conocimiento. Thoth fue el inventor de todas las ciencias y artes. Creó la escritura, enseñó matemáticas, astronomía, medicina y magia. Creó la escritura, los jeroglíficos, cada uno de cuyos signos no era solo un símbolo, sino una clave mágica de los secretos del mundo. Sus textos estaban llenos de sabiduría y poder, los sacerdotes y magos recurrían a ellos en sus rituales, y los científicos, en busca de conocimiento. Los mitos cuentan que Thoth podía cambiar el curso del tiempo. Una vez jugó a los dados con la luna y ganó unos días para ayudar a Nat, la diosa del cielo, a dar a luz a 5 hijos: Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus. Estos 5 días extras se convirtieron en días festivos en el calendario egipcio, y Thoth se hizo famoso como alguien que podía cambiar incluso el curso del tiempo por buenas acciones. Sus templos eran verdaderos centros de conocimiento. En ellos se guardaban pergaminos con textos antiguos, se celebraban rituales y se formaba a los sacerdotes. Thoth era honrado no solo en Egipto, sino también más allá de sus fronteras. Su imagen se asociaba a sabios y maestros. En épocas posteriores, su imagen se fusionó con la del griego Hermes, y pasó a ser conocido como Hermes Trismegisto, 3 veces grande, el patrón del conocimiento hermético y la alquimia. Él fue quien preservó y transmitió el conocimiento, unió el mundo visible y el invisible, conectó la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Su sabiduría no tenía límites, sus conocimientos penetraban en los secretos más profundos del universo. Era un dios que se encontraba en la encrucijada de los mundos, conectando lo material y lo espiritual, lo terrenal y lo celestial. Maat es la diosa de la verdad, la justicia y el orden cósmico, una de las figuras más veneradas y misteriosas del antiguo Egipto. No solo personificaba la verdad y la armonía, sino que era la base de la existencia misma del mundo. Sin Maat, el universo habría caído en el caos y nada podría existir. Maat era representada como una mujer con una pluma de avestruz en la cabeza, símbolo de la verdad y la ligereza del alma. Esta pluma desempeñaba un papel fundamental en el ritual del juicio póstumo. Los egipcios creían que, tras la muerte, el alma acudía a la sala del juicio de Osiris, donde su corazón era pesado en una balanza junto con la pluma de Maat. Si el corazón pesaba menos o igual que la pluma, significaba que la persona había llevado una vida recta y podía encontrar la dicha eterna. Si el corazón pesaba más, era devorado por el monstruo Amt, un híbrido de leona, cocodrilo e hipopótamo. Maat era la hija del dios del sol Ra y le acompañaba en su viaje diario por el cielo.
Se creía que Ra derrotaba cada día a las fuerzas de la oscuridad y el caos gracias al poder de Maat, manteniendo el orden y la armonía en el universo. Sin su presencia, el sol no podría salir y el mundo caería en el caos. Pero Maat no es solo una diosa, es un principio, una ley por la que existían los dioses, las personas y el propio universo. Los egipcios creían que toda persona debía seguir el camino de Maat, vivir recta, honesta y justamente. Los faraones, como intermediarios entre los dioses y el pueblo, juraban gobernar según las leyes de Maat, protegiendo la verdad y la justicia. Maat era la base de las normas religiosas, sociales y jurídicas del antiguo Egipto. Incluso las oraciones comenzaban con el reconocimiento de Maat, subrayando su importancia en la vida de cada persona. Ella unía el mundo de los vivos y los muertos, los dioses y los humanos, el pasado, el presente y el futuro, evitando la destrucción del mundo. Esta imagen de la diosa, que encarna la verdad y la armonía, inspiraba a los egipcios a llevar una vida recta, recordándoles que todo en el mundo está conectado y que toda mentira, injusticia o maldad altera el delicado equilibrio del universo. Mumificaya y otros rituales, a través de las arenas del tiempo, como a través de un velo entre mundos, escuchamos los susurros de los antiguos rituales egipcios. Su fe no era solo un culto a los dioses, sino un camino hacia la eternidad, un sistema cuidadosamente construido de transición de la vida al más allá. Los grandes festivales se sucedían y los rituales llenaban la vida de la gente de un significado secreto. Uno de los festivales más significativos, Opet, se celebraba en honor de la renovación del poder del faraón y el fortalecimiento de la conexión entre el pueblo y los dioses. En este día, las estatuas de Amón, Mut y Khonsu eran transportadas por el Nilo, y el pueblo se regocijaba, creyendo que el mismísimo dios del sol, Ra, estaba bendiciendo Egipto. El festival de Ebsed, o jubileo del faraón, se celebraba una vez cada 30 años de reinado del rey y simbolizaba su renovación espiritual y física. Los sacerdotes celebraban misterios en los que el propio faraón se sometía a ritos de rejuvenecimiento, demostrando su conexión con los dioses. Pero el legado más misterioso y majestuoso de los egipcios son sus rituales funerarios. Creían que la muerte no era el final, sino un pasaje a Yala, los eternos campos verdes del más allá. La clave para ello era la momificación, un proceso antiguo y complejo que solo poseían los sacerdotes de Anubis. El procedimiento duraba 70 días y seguía unos cánones estrictos. Primero se lavaba el cuerpo con aceites sagrados y luego, a través de una fosa nasal o una pequeña incisión en el abdomen, se extraían las entrañas, dejando solo el corazón, el centro del alma y la mente. Los órganos se colocaban en doseles vasos especiales, cada uno de los cuales estaba custodiado por uno de los hijos de Goor. Luego se secaba el cuerpo con natrón, una sal natural que extrae la humedad, dejando solo la piel y los huesos. Después, se volvía a untar el cuerpo con incienso y se envolvía en cientos de metros de vendas de lino, entre las que se escondían amuletos y hechizos protectores. Uno de los más poderosos era un escarabajo, símbolo del renacimiento, que se colocaba en el corazón del difunto. La etapa final era la recitación de palabras mágicas que revitalizaban el Ka, el alma del difunto, para que pudiera atravesar el juicio de Osiris y las puertas del pacto de Duat. Junto con el cuerpo, se depositaba en la tumba todo lo que pudiera necesitarse en la otra vida: joyas de oro, muebles, armas, estatuillas de sirvientes, usepti, que debían trabajar en lugar del amo en el otro mundo. Los egipcios más nobles recibían el libro de los muertos, un pergamino con fórmulas mágicas para ayudarles a superar los peligros de la Duat.
Se sabe que a lo largo de la historia se han encontrado más de 50.000 momias, entre ellas de animales, gatos sagrados, toros y cocodrilos. Las grandes pirámides de Giza no son solo tumbas, sino colosales portales a la eternidad. Los egipcios creían que su forma ayudaba al alma del faraón a ascender al cielo y fundirse con Ra. Enormes bloques de piedra, calibrados al milímetro, como mensajes cifrados, almacenan conocimientos sobre el más allá. Hoy solo podemos maravillarnos ante esta grandiosa cultura, pero los misterios de Egipto siguen vivos en las leyendas. Quizá cada uno de nosotros haya caminado alguna vez por las arenas del antiguo Egipto en busca de la inmortalidad.